I ara escoltaré alguna cosa completament diferent de la idea que tinc del viatge astral. Sí? Sí, segur. Sí, però ho expliques d'una altra manera. ¿Está grabando? Bueno, pues vamos a empezar, lo vamos a explicar en castellano, que estemos acostumbrados. Sí. En catalán. Pues este título, como veis, esta conferencia, perdón, lleva como título, tal y como veis, otras dimensiones y el viaje astral o el desdoblamiento astral. Entonces, hay que decir que para comprender las diferentes regiones que existen en el cosmos, en la naturaleza, pues es necesario que nos adentremos dentro de los campos de la metafísica y de la parapsicología. ¿Por qué? Porque las diferentes regiones de la naturaleza, que están entrelazadas unas con otras sin confundirse, no se pueden percibir con los 5 sentidos físicos, ni con la vista, ni con el olfato, ni con el gusto, ni con el oído, ni con el tacto. Entonces, claro, si nosotros, para comprender estas regiones del cosmos, pues utilizamos la psicología oficial, no vamos a poder descubrirlas. Lo mismo sucede con la física. La física actual no ha descubierto todavía estas otras regiones de la naturaleza. Por eso es que para poderlas comprender, intuir y experimentar, necesitamos ir más allá de la física convencional y más allá de la psicología convencional. Bien, en la antigua Grecia hubo un estudioso de la naturaleza, que se llamó Euclides, y fue, pues todavía hoy Euclides es importante porque fue quien sentó las bases de la trigonometría actual. Entonces Euclides decía que existía todo aquello que se podía ver, tocar, oler, es decir, todo aquello que se podía percibir a través de los 5 sentidos físicos: la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Esta es la misma frase que equivaldría a decir: si no lo veo, no lo creo, ¿no? Porque claro, si solo lo podemos percibir con los sentidos físicos y no soy capaz de percibirlo, pues si no lo veo, no lo creo. Sin embargo, el esoterismo ortodoxo no puede estar de acuerdo con esta influencia de Euclides. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas en nuestra vida que no se pueden pesar, no se pueden medir, no se pueden oler, no se pueden ver, no se pueden escuchar, pero que sin embargo son absolutamente reales, ¿no? Por ejemplo, pues los pensamientos. Nadie puede coger y medir un pensamiento, no podemos traer 3 kilos de pensamientos, O por ejemplo también los sentimientos. ¿Quién puede pesar 3/4 de kilo de amor? ¿Cómo ponemos eso en una balanza? No. Y sin embargo es absolutamente real el amor, tan real que cuando se siente cambia hasta la vida de una persona, ¿no? Bien, entonces esto nos viene a demostrar que realmente hay cosas que sí existen, pero que nosotros no tenemos los sentidos, no físicos, sino internos, que nos permitan percibirlo. O mejor dicho, tenemos los sentidos internos que nos permiten percibirlo, pero debido al estado de la conciencia, pues es imposible experimentarlo porque no dejamos que la conciencia se exprese. Y es por eso que el hombre, hoy en día, debido a que la conciencia duerme, solo se guía por lo que puede percibir a través de, como digo, los sentidos físicos, ¿no? Nosotros, en este preciso instante, nos encontramos, nosotros los que estamos en esta sala, la humanidad en general, nos encontramos en la tercera dimensión, o mundo material, o mundo físico. Porque somos capaces de percibir 3 aspectos de una cosa. La tercera dimensión permite percibir el alto, el ancho y el largo de cualquier cosa. Por ejemplo, de esta habitación, de este rotulador, de una persona,
Por eso decimos estamos en la tercera dimensión, porque podemos percibir con los sentidos físicos el alto, el ancho y el largo de cualquier cosa. Sin embargo, además de la tercera dimensión, hay otras. Por ejemplo, también está la segunda dimensión, en la que viven algunos animales, muchos animales en realidad. Hay animales que solamente son capaces de percibir el alto y el largo. Y por eso se dice que son animales bidimensionales, porque ven la vida en dos dimensiones. Estos animales, pues podrían ser, por ejemplo, el perro, muchos felinos. Claro que si nosotros traemos un perro y lo ponemos aquí, diremos, hombre, el perro está en la tercera dimensión o mundo de la materia, porque soy capaz yo de percibir el alto, el ancho y el largo de este perro. Sí, tú sí, porque tú eres un animal tridimensional, pero el perro es un animal bidimensional, y aunque se encuentre en la tercera dimensión, no tiene capacidades suficientes para percibirla. Y su vida transcurre en la segunda dimensión, porque solo es capaz de percibir el alto y el largo de las cosas. Un perro, por ejemplo, el ancho no lo percibe como nosotros, lo percibe como en una forma de semicircular. Si uno monta a un perro en un coche, el perro piensa que lo que se está moviendo es lo de fuera, no él. Es una percepción distinta de la realidad. Hay otros animales que en lugar del alto ven el ancho, pero el alto no. Por ejemplo, los caballos. Nosotros teníamos una chica que era profesora de hípica, y ella nos explicaba que los caballos se podían domar y obedecían con todo el tamaño que tenían, porque el alto no lo percibían como nosotros. Entonces vemos que realmente hay animales que conviven con nosotros en la tercera dimensión, pero su vida transcurre en la segunda. Otros, pues son animales unidimensionales, es decir, que su vida transcurre en una sola dimensión, por ejemplo, el largo. Si nosotros ahora cogiéramos una oruga y la pusiéramos aquí en la pizarra, la oruga empezaría a moverse hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, es decir, hacia el alto, hacia el ancho, hacia el largo, pero ella no lo percibiría como nosotros lo percibimos. Para ella, su vida es una línea recta, que siempre va bordeando, por ejemplo, pues la hoja, pero para ella, aunque bordee la hoja, la vida es una línea recta. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el caracol, por ejemplo, con el cangrejo, que hacia adelante o hacia atrás, claro que girará a la derecha o a la izquierda, pero para él la percepción de la realidad es una única línea. Por eso son animales que viven en la primera dimensión, pese que estén aquí en la tercera conviviendo con nosotros. Sin embargo, hay que saber que en el universo no existe solo la primera, la segunda y la tercera dimensión, sino que el universo es multidimensional y existe una cuarta dimensión, una quinta, una sexta e incluso una séptima. Para poder percibir estas otras dimensiones se necesita tener desarrollado lo que se conoce como el sentido espacial, la cuarta unidad del razonamiento. Estos son capacidades de lo que podríamos denominar como hombres ángeles, seres autorrealizados, de conciencia 100% despierta. Ellos sí tienen la capacidad de percibir el resto de dimensiones que existen. Por ejemplo, habíamos anotado aquí el ejemplo del maestro Paracelso, ¿no? Un
un gran médico, un médico del rayo de la medicina, y este señor, pues, era capaz de percibir las enfermedades, cuando tenía que tratar a un enfermo, él tenía la capacidad de percibir el origen de la enfermedad. Y entonces, claro, como veía dónde estaba originada aquella enfermedad, en qué plano de conciencia de aquella persona, era capaz de discernir y buscar una solución. Por ejemplo. Entonces, claro, los seres humanos en realidad no vemos todo lo que existe, porque no somos capaces de percibir estas dimensiones superiores. Nos sucede igual que le sucede a estos animales que hemos mencionado. El perro, algunos felinos, el caballo, el caracol, la oruga, el cangrejo y otros insectos, ¿verdad? Pero el hecho de que un cangrejo no perciba la tercera dimensión no quiere decir que la tercera dimensión no exista. El hecho de que un perro no perciba la tercera dimensión como nosotros la percibimos no significa que el plano material no exista. Por lo tanto, los seres humanos, el hecho de que no percibamos el resto de dimensiones que existen en el cosmos no significa que no existan. Bien, podemos ver también algunos ejemplos que nos van a demostrar que los seres humanos no somos capaces de percibir todo lo que existe. Ya ni lo que existe físicamente y que podría, en principio, verse, ¿no? Por ejemplo, pues, el microscopio nos permite ver cosas que antes de su descubrimiento no. Y entonces, claro, nos encontramos el caso, pues, de aquel gran médico, maestro clarividente también, que se llamó Pasteur, y él, pues, lo que hacía era desinfectar los instrumentos después de realizar una operación, porque con la clarividencia de la que él estaba dotado sí era capaz de percibir que allí había microbios, bacterias, etcétera, que podían desencadenar una infección y hacer que el paciente falleciera, ¿no? Y sin embargo se le trataba como loco. Claro, al cabo de unos cuantos años, cuando se descubrió el microscopio, los lentes de aumento, entonces sí, se pudo ver que verdaderamente existía todo aquello que Pasteur había dicho, ¿no? Esto es debido a que los seres humanos hemos cometido el error de supeditar nuestros avances espirituales a los tecnológicos. Si no hay una máquina o algo que demuestra que eso es verdad, no me lo creo. Y eso lo que hace es que nos metamos en el camino del ateísmo y del escepticismo. Bien, lo mismo sucede con el telescopio, ¿no? Hace unos años yo recuerdo que salió por la televisión, descubrieron un grupo de estrellas. Constantemente se descubren grupos de estrellas. Y claro, si uno reflexiona, dice, fíjate, las han descubierto ahora. Sin embargo, a lo mejor uno salía por la noche, miraba al cielo y se pensaba que solo existía lo que era capaz de ver. Claro, cuando el hombre va construyendo o desarrollando telescopios más potentes, va viendo cosas nuevas. Pero esas cosas ya existían antes. Lo que pasa es que no era capaz de percibirlo con sus sentidos físicos. Ha necesitado de unas lentes de aumento especiales, que pueden ver más allá de lo que puede percibir el ojo humano, y entonces sí, es cuando se descubren estos grupos de estrellas, etc., ¿no? Con lo cual, estamos viendo que realmente existen, pues, en el universo, muchas cosas que nosotros no somos capaces de percibir, ¿no? Y a nuestro alrededor mismo, ¿no? Hubo también otro científico, que habremos oído hablar también de él, que se llamó Einstein. Entonces, Einstein fue el que revolucionó en principio pues un poco la matemática, sentó las bases de la matemática moderna, ¿no? Porque él se dio cuenta de que el tiempo no era una línea, que el tiempo no era lineal, sino que el tiempo era curvo. Esto no fue el primero que lo dijo Einstein. Esta
esta forma de ver la existencia, pues, cíclica, en esferas que se van volviendo a repetir, ya era una idea que vislumbraron los antiguos mayas, los antiguos egipcios. Ellos sabían que el tiempo en sí mismo era algo cíclico, que tenía un principio, un final y volvía nuevamente a repetirse, ¿no? Entonces, claro, todo esto que estuvo investigando Einstein, él lanzó la teoría de la relatividad, ¿no? Y decía que la energía se puede convertir en masa y la masa en energía. Y lanzó la famosa fórmula de energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no? Realmente, el ser humano lo está intentando, pero todavía, que sepamos nosotros, no ha conseguido rebasar la velocidad de la luz al cuadrado, que son 340.000 kilómetros por segundo. No ha conseguido rebasarla, ni siquiera acercarse. Porque me parece que lo máximo son 2.700 kilómetros por hora, lo que hacen los cohetes que van más rápidos. He leído hace poco. Entonces, claro, hasta 340.000 kilómetros por segundo. Pero bueno, decía Einstein, el día que rebasemos la velocidad de la luz al cuadrado, nos encontraremos en otra realidad. Lo que científicamente se denomina como el hiperespacio. Es decir, un espacio que está más allá del nuestro. ¿Y qué es ese hiperespacio? Ese espacio que está más allá de este espacio donde nos encontramos nosotros, la cuarta dimensión, o mundo astral. Realmente, detrás de la barrera de la velocidad de la luz se encuentra otra dimensión, otra realidad distinta. Todo esto lo explicamos para que veamos que a nivel científico hubo alguien que lo vislumbró, ¿vale? Pero lo que no podemos nosotros es sentarnos a esperar que esta máquina, por ejemplo, que han construido, que han hecho varios reportajes ya por la televisión y tal, Francia, Alemania, Suiza, me parece que son unos cuantos países que se han juntado, ¿verdad? El acelerador del protón, electrones, no me acuerdo ahora cómo se llama. No podemos los seres humanos que queramos acceder o saber si es verdad que hay otras realidades, no podemos sentarnos a esperar a que construyan una máquina que nos lleve. Porque resulta que no solo tecnológicamente se puede acceder a la cuarta dimensión, sino que se puede realizar a través de un desdoblamiento energético consciente. Eso es lo que se conoce como un viaje astral. El ser humano es un trío de cuerpo, alma y espíritu. Y el alma es el mediador entre el cuerpo y el espíritu. Y el vehículo a través del cual se expresa esa alma es lo que se conoce como el cuerpo astral. Es un cuerpo energético. Entonces, vemos así que explicaremos ahora algunas técnicas a través de las cuales podemos conscientemente acceder a este otro plano de conciencia. En realidad, a esta cuarta dimensión, o mundo astral, o hiperespacio, hemos ido infinidad de veces. Lo que pasa que de una forma inconsciente, esa es la diferencia. Porque la cuarta dimensión se encuentra en aquel lugar de los sueños. Cada vez que nosotros nos quedamos dormidos, accedemos a otro plano energético, pero inconscientes. Tanto que no comprendemos en muchas ocasiones lo que vemos allí, tanto que en muchas otras oportunidades ni siquiera lo recordamos. Y cuando lo recordamos no siempre sabemos interpretarlo, ¿verdad? Bien, para hablar de la cuarta dimensión, vamos a decir que hemos dicho que la tercera dimensión era el alto, el ancho y el largo. Tres aspectos de una cosa, tres dimensiones.
¿Y la cuarta dimensión? Pues sí, el alto, el ancho, el largo, más otro aspecto. Por eso son 4 aspectos de una cosa, 4 dimensiones. Y ese más es el factor tiempo. El tiempo, tal y como lo entendemos nosotros en la tercera dimensión, no existe en otros planos de conciencia. Porque en realidad podríamos hasta incluso decir que el tiempo en sí mismo no existe. Es algo que nosotros hemos ideado, que medimos a través de relojes, que intentamos calcular a través de los procesos de la puesta del sol, la salida de la luna, todo esto, ¿verdad? Con la noche y el día. Pero en realidad el tiempo, pues podríamos decir que no existe. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos mal, que nos coge un dolor de muelas, de esos fuertes a veces que cogen, y uno dice, no tengo ningún analgésico, tengo que ir a una farmacia, de que vamos a la farmacia, de que llegamos, de que nos tomamos el medicamento luego en casa, y de que aquel medicamento nos hace efecto, a lo mejor ha pasado 1 hora y media, no es mucho 1 hora y media, ¿no? 1/4 de hora para ir a la farmacia, otro 1/4 de hora para volver y 1 hora de que te haga efecto el medicamento, pongamos. Pero esa 1 hora y media se hace eterna, está uno rabiando. Y va mirando el reloj, Dios mío, ¿cuándo se me pasará? ¿Cuándo me hará efecto? ¿Cuánto rato ha pasado? Sin embargo, nos vamos a tomar un refresco con unos amigos a una terraza en verano, ¿verdad? Allí, en la fresquita. Y uno se pone a hablar de cosas que le gustan y esto y lo otro. Y mira el reloj, ya ha pasado 1 hora y media y ha parecido que a lo mejor llevaba unos 10 minutos, ¿verdad? Porque el tiempo es muy relativo. En la cuarta dimensión, ya en la tercera dimensión es relativo, una cuarta más. Porque en la cuarta dimensión, la característica es que el presente, el pasado y el futuro están fusionados en un eterno presente. Por eso es que en la cuarta dimensión, que hemos dicho que es aquel lugar de los sueños, podemos soñar, es decir, ver a personas que hace tiempo que han fallecido. Podemos ver cosas de nuestro presente, cotidianas, las que estamos viviendo en esos días. O también podemos ver cosas del futuro. Por ejemplo, a lo mejor alguien dice, pues, he soñado con fulanito. Fíjate, por lo menos hace 9 años que no lo veo, ¿eh? No sé, he soñado. Bueno. Y al cabo de una semana va uno y se encuentra fulanito en una esquina. ¡Qué casualidad! No, eso no es una casualidad. Lo que sucede es que tal y como percibía Paracelso, las causas se van gestando de dimensión en dimensión y van descendiendo de plano en plano, hasta que llegan y se plasman en la tercera dimensión, el mundo material. Y tú has visto eso antes de que aconteciera, lo has visto en la cuarta vertical. Bien, hay ocasiones en que entre esta cuarta dimensión y la tercera se producen lo que podríamos denominar como interferencias, que podemos también definirlo como fenómenos de la cuarta dimensión. Entonces, claro, cuando se producen algunos de estos fenómenos que ahora vamos a citar, la ciencia oficial, la que se guía por lo que puede ver, oler, oír, tocar o sentir en el contacto con la piel, o como Euclides, lo que puede pesar, medir, calcular, etc. Cuando se dan estos fenómenos, no entiende el por qué. Esto es debido a que intenta analizar los fenómenos de la cuarta dimensión aplicando las leyes que conoce de la tercera. Pero es que en cada dimensión le rigen leyes distintas. Y un fenómeno no es lo mismo analizarlo bajo el punto de vista tridimensional que bajo el punto de vista multidimensional. Y claro, como no saben darle una explicación, le ponen la etiqueta de fenómenos paranormales. ¿Qué quiere decir paranormal? Más allá de lo normal. No es normal. No, para la tercera dimensión no es normal. Si conocieras las leyes de la cuarta, sí, comprenderías que estos son, pues como hemos dicho, interferencias que a veces se dan.
Dios permite que se den para que creamos que hay algo más allá, que no es lo más importante en la vida el mundo material, sino que hay algo más. Para eso son los fenómenos. Demostraciones que Dios permite que se den para que nos cuestionemos el porqué, para que intentemos investigar. Por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es una región y en el Caribe donde pues todos habremos escuchado decir que han desaparecido barcos, luego han vuelto a aparecer avionetas, yates, incluso salió un reportaje del Jiménez del Oso, que el pobre hombre se murió hace unos meses. ¿Ah, sí? Y sí, se murió. Y salió un reportaje que hace muchos años vi una servidora, en blanco y negro daba en la televisión todavía, pero me acuerdo porque me quedó grabado, y hablaba del Triángulo de las Bermudas. Y hubo un portaaviones norteamericano que formaba parte de una flota, ¿no?, de portaaviones, y estuvo 3 horas desaparecido, delante de todos los demás. Entonces, cuando consiguieron volver a contactar con ese portaaviones que formaba parte de esa flota, pues claro, aquellos les dijeron, no, si nosotros solo hemos estado 2 o 3 minutos sin contactar con vosotros a través del radar. Y los otros le dijeron, no, habéis estado más de 3 horas. ¿Por qué? Porque la cuarta dimensión es el factor tiempo, y no existe como en la tercera. Y lo que allí son 3 segundos, aquí pueden ser 3 horas o al revés. Esto lo hemos podido experimentar todos, porque uno a veces se queda medio dormido. ¡Uy, me habré dormido media hora! Mira el reloj y han pasado 3 minutos. O al revés. ¡Ay! Menos mal que me he quedado dormido solo 5 minutos. ¿Ya ha pasado 1 hora y media? ¿Por qué? Porque el tiempo en la cuarta dimensión no es como lo entendemos aquí. Bien, este sería un ejemplo, el Triángulo de las Bermudas, lo que es una junta dimensional. Es una puerta de la tercera a la cuarta dimensión. Y personas, aviones, avionetas, como hemos dicho, sin buscarlo, han habido que se han sumergido dentro de la cuarta vertical y luego han vuelto a aparecer, otros no. Y dicen, no, se los han tragado las aguas. Bueno, a lo mejor a algunos se les habrá tragado las aguas y otros a lo mejor se han quedado allí. Como no han vuelto, no lo han explicado. Otro fenómeno, por ejemplo, sería la isla non trovada. Esta es una isla, todo esto que estoy diciendo es documentación, y por internet hoy en día se encuentra todo, pero esto lo he visto yo publicado, está en el internet. Lo del Triángulo de las Bermudas. Y la isla non trovada, pues es una isla que ya crónicas muy antiguas hablan sobre ella, que de repente aparecía y de repente desaparecía frente a las costas de las islas de Gran Canarias. Habían hasta desembarcado en esa isla, habían tomado la latitud, los grados, etc. Y cuando volvían no la encontraron. Y era una isla que la veían y al cabo de poco se cubría por una especie de niebla, que es el velo de la cuarta dimensión, y desaparecía ante los ojos de todo el mundo. Por eso le llamaban la isla encubierta o isla non trovada, no encontrada, porque la buscaban y no la encontraban. En realidad no es una isla, es un archipiélago que nosotros podemos visitar si hacemos un desdoblamiento astral consciente a la cuarta dimensión. Le pedimos a nuestra madre natura que nos lleve allí y podemos verlo. Otro fenómeno adjudicable a las leyes que rigen en la cuarta dimensión sería la máquina Kirlian. La máquina Kirlian es una máquina, como una máquina de fotografiar, con una sensibilidad pues un poco más elevada que una máquina normal. Muchas veces en estos certámenes que hacen del Magic o tiendas esotéricas, yo he visto anunciado, tenemos máquina Kirlian, la tienen. Entonces uno pone la mano detrás de una pantalla y ve que alrededor de la mano no envuelve una energía. Mueven la mano y la energía se mueve, no es una farsa. O algunos se ponen de cuerpo entero, o medio cuerpo, ¿verdad? Y uno se pregunta, bueno, yo me miro la mano y yo no veo ninguna energía. Sin embargo, si la pongo detrás de la pantalla se ve una energía que desprende mi mano, mi cuerpo, ¿no? ¿Dónde está esa energía? En el físico, en la tercera dimensión no, porque si no la vería. ¿Dónde está en la cuarta?
ejemplo, la profecía. La profecía es la capacidad de poder decir lo que va a pasar. Los profetas decían, va a pasar esto, y luego pasaba. Daniel, Elías, muchos que nadie. Claro. Uno, por ejemplo, bastante conocido, así de decir cosas que luego iban a suceder, fue Nostradamus. Claro, Nostradamus tenía la capacidad de poder acceder de la tercera a la cuarta dimensión conscientemente. Y claro, como en la cuarta dimensión hemos dicho que el factor es el tiempo, además del alto, el ancho y el largo, él podía percibir lo que iba a suceder, podía investigar lo que iba a suceder, porque en la cuarta dimensión está registrado el pasado, el presente y el futuro. Y así pudo hacer sus profecías y se han ido cumpliendo, ¿verdad? Otro ejemplo es el caso de los fantasmas. Claro, aquí si aplicamos la teoría de Einstein lo entendemos, ¿no? Decía que la energía es igual a la masa. Por lo tanto, la masa también es igual a la energía. Dicho de otra forma, si una cosa se puede convertir en masa, también se puede convertir en energía. ¿Ahora qué somos? Masa. Mundo físico, mundo material, materia. Y el día que nos incineren porque nos hayamos muerto, o nos pudramos allí en el nicho, ¿qué seremos? Ya materia no, porque ya no tendremos. Seremos energía. Pues hay ocasiones en que esta energía, ya sin cuerpo físico, pues en algunas ocasiones, no siempre, claro, se vuelve un poquito más densa. Cuando se hace un poco más densa, se hace un poco más visible. Y eso es lo que se conoce como los fantasmas, por eso siempre los representan como una nube así blanca, no cuerpos así como los que tenemos materiales, ¿verdad? Porque es la energía. Y entonces cuando alguien se ha muerto, pues hay personas sensibles, que todos lo habremos escuchado decir en alguna ocasión, que dicen, ¡ay! Me ha parecido ver a fulanito que ha fallecido hace poco sentado allí leyendo el periódico, fíjate cómo estoy. No. Una persona sensible, en un momento dado, puede percibir aquello. ¿Por qué? Porque la cuarta dimensión, o mundo astral, es la región de los sueños, pero también es la región de los difuntos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entre la tercera y la cuarta, si uno es sensible, puede a lo mejor percibir un poco la energía de este difunto que está en la cuarta dimensión, pero se ha hecho un poquito más densa y puede uno percibirlo aquí en la tercera. Porque cada dimensión, de la cuarta hacia arriba, tiene 7 subplanos, y uno de los subplanos de la cuarta dimensión es la región de los difuntos. Después, otro fenómeno sería el caso ovni, ¿no? Claro, a lo mejor hay quien todavía se cree que en el inconmensurable espacio infinito somos los únicos que vivimos, nosotros, los terrícolas, ¿verdad? Pero claro, esto ya es un hecho evidentísimo de que han habido infinidad de personas que han tenido avistamientos de objetos no identificados, ¿no? Si nos fijamos y escuchamos relatos, pero fidedignos, veremos que hay cosas muy características que siempre pasan. Por ejemplo, que se paran los relojes, ¿verdad? ¿Por qué? Por el tiempo, y por la vibración que ellos producen. También que a lo mejor han estado mirando aquello 2 o 3 minutos y luego resulta que han pasado 5 horas. Y también el que aparecen y desaparecen. Incluso han habido pilotos de aviones que han salido dando su testimonio, porque yo también los he visto por televisión, y hablaban sobre esto. Y decían, igual estaban delante, que en décimas de segundo estaban detrás, a una velocidad vertiginosa. Claro. ¿Por qué? Porque los ovnis, los habitantes de otros mundos, como Venus, Marte, el Sol, todos los planetas de nuestro sistema solar con sus lunas, etcétera, Ganímedes, en fin.
Ellos sí dominan, están mucho más avanzados tecnológicamente que nosotros. Y sí dominan la velocidad de la luz al cuadrado. Ellos saben sobrepasar la barrera de la luz. Y entonces, cuando se sobrepasa la barrera de la luz, lo que pasa es que se pasa de una dimensión a otra. Entonces ellos aparecen y desaparecen, porque ellos lo que hacen es pasar de la tercera a la cuarta, de la cuarta a la tercera, a voluntad, porque pueden rebasar la barrera de la luz y por lo tanto pueden acceder de una dimensión a otra. Y por eso aparecen o desaparecen. ¿Dónde desaparecen? Se sumergen dentro de otro plano de la naturaleza, que es la cuarta dimensión, o la quinta, o la sexta, o la séptima. Otro fenómeno, por ejemplo, es la levitación. La levitación, pues también, si leemos nosotros escritos, por ejemplo, biografías de místicos, muchos han levitado. Tenemos el caso de Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Que entraban a darle las monjas cuando ella hacía retiros, le dejaban la comida, abrían la puerta, le dejaban la comida en el suelo para que ella la cogiera cuando quisiera, y en muchas ocasiones la veían levitando en el techo. O por ejemplo, San Francisco de Asís, también un discípulo suyo, Fray León, explica que por las noches lo veía como se iba andando, levitando por encima de los árboles de un bosque que veía él atrás, desde la ventana de su celda, ¿verdad? O por ejemplo, tenemos también el caso de Jesús el Cristo, cuando andaba sobre las aguas, estaba trascendiendo la ley de la gravedad. ¿Por qué? Porque en la cuarta dimensión la ley de la gravedad es distinta a como es en la tercera. Rigen leyes diferentes. Por eso es que seguramente os ha pasado o lo habéis escuchado de alguien decir que se ha visto soñando, volando en sueños. Y uno dice, yo no, pero sé de alguien que sí, o a mí misma me ha pasado, ¿verdad? Depende de cada quien. Porque en la cuarta dimensión la ley de la gravedad no es como se entiende aquí. Con un esfuerzo uno puede proyectarse y volar. Todo esto nos demuestra que realmente hay fenómenos que para la ciencia actual no hay explicación. Pero si lo miramos bajo un punto de vista espiritual, bajo el punto de vista del alma, que es el intermediario entre nuestro cuerpo físico o mundo material y las diferentes regiones del cosmos, además de otras cosas, entonces ya las cosas tienen otra explicación distinta. Pero claro, esto que explicamos, no podemos traer aquí un trozo de fantasma y pesarlo, no podemos nosotros pesar la energía que vemos a través de la máquina Kirlian, no podemos medir la isla no trovada porque no se encuentra, ya lo dice su palabra. Entonces, claro, para la ciencia eso no existe, pero a través de un desdoblamiento astral consciente o un viaje astral, sí podemos. Y ahora es lo que vamos a hacer, vamos a explicar algunas técnicas a través de las cuales podemos nosotros acceder conscientemente a la cuarta dimensión. Dependiendo del caso y el nivel espiritual de cada quien, a la quinta o a la sexta o a la séptima. Depende de lo que permita nuestra madre natural. Por ejemplo, una técnica sería, primero hay que decir que siempre, antes de hacer cualquiera de estas prácticas, hay que invocar a nuestra madre natura interior, porque cada quien tiene la suya, y pedirle que nos ayude a experimentar un desdoblamiento astral consciente, que nos lleve a un lugar donde ella crea conveniente que nosotros podamos aprender algo, o podemos pedirle que nos lleve a un determinado lugar, si nos hace ilusión visitarlo, también. Ya dependerá de ella que quiera o no llevarnos, ¿no? O que lo vea conveniente. Entonces una técnica sería el observar el sueño. Es decir, cuando nos vamos a dormir, sea a la hora que sea, a la siesta, por la noche, cuando uno ve que le está viniendo un poquito de sueño, empieza a observar el sueño. Está entrando sueño, pero uno observa. Hay
unas décimas de segundo, que se conocen como el estado de vigilia, en que si en esos momentos nosotros, si por ejemplo estamos sentados en el sofá o estamos acostados en la cama, nos levantamos, pero nos levantamos físicamente. Si lo hemos hecho en el momento oportuno, al girarnos veremos nuestro cuerpo físico acostado en la cama. ¿Por qué? Porque lo que hemos hecho es desenganchar esa energía que pueda acceder a la cuarta dimensión cada vez que nos quedamos dormidos y se llama embrión de cuerpo astral, y tiene la misma forma que nuestro cuerpo. Y entonces, claro, habremos desenganchado nuestra parte energética de nuestro cuerpo físico. Y eso es lo que les pasa a esas personas que dicen: me he visto flotando en la habitación, me he visto fuera del cuerpo, ¿verdad? Eso es un viaje, eso es un desdoblamiento astral. Viaje es si se traslada uno a algún lugar. ¿Qué pasa? Pues que si la conciencia no está muy lúcida, no está muy activa porque no hay muchos trabajos internos, etc., la persona se queda pues flotando en el ambiente de la habitación y al cabo de poquito aquello entra en el sueño y desaparece. Y cuando se despierta lo recuerda, ¿no? Esto hay muchísima gente. Entonces, nosotros cuando salimos en astral, y si estamos en el ambiente de la habitación, flotando o no, pues entonces nos concentramos en el corazón y le pedimos a nuestra Madre Natura que nos lleve a un determinado lugar, o simplemente salimos de la casa y nos vamos a un parque. Claro, como estamos en la cuarta dimensión vamos a ver cosas que no vemos en la tercera. Es un mundo parecido al mundo físico en aspecto, pero allí hay cosas distintas. Aquí, si por ejemplo nos vamos a un parque, podremos ver los elementales de la naturaleza, los gnomos, las hadas. Si nos vamos al mar, podremos ver las sirenas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la cuarta dimensión es el mundo también de los elementales de la naturaleza. Ese sería un sistema, el estado de vigilia. Otro sería provocarlo. Por ejemplo, uno se acuesta, relaja el cuerpo se relaja ignorándolo. Lo ignoro, me pica la pierna, me molesta esto, me da igual, no me voy a mover. Y él solo se va relajando. La mente es un poco más difícil, pero entonces lo que hacemos es provocarnos un poquito de sueño, porque el desdoblamiento astral, si no hay un poco de sueño, no produce efecto. Acaba uno con dolor de cabeza. Entonces, nos podemos poner música clásica, por ejemplo de Mozart, o sin música, y empezamos a pronunciar verbalmente, o si no se puede, mentalmente, por ejemplo, el mantra Egipto. Inspiramos profundamente por la nariz y al expulsar el aire por la boca, lo pronunciamos. Egipto. Siempre alargando las vocales para que nos hagan vibrar los chakras. Claro, como nosotros no estamos acostumbrados a salir en astral conscientemente, necesitamos hacer esto pues 1 hora diaria aproximadamente. Si el primer día saldremos en astral o será al cabo de 300 días, eso aquí no lo podemos saber. Una servidora no lo puede saber. Eso ya dependerá, porque hay personas que sin pronunciar el mantra me han salido. Lo que sí podemos asegurar es que si uno está 1 hora diaria vocalizando el mantra en Egipto, antes del año sale. Si es el día 360 o el día 2, no lo sé. Pero si uno está 1 año vocalizando el mantra en Egipto 1 hora, sale. Por lo tanto, quienes quieren experimentar si esto existe o no existe, pueden hacerlo. Quien no experimenta un desdoblamiento astral consciente es porque no quiere. Porque con este sistema es seguro que se sabe. Hay más sistemas, ¿eh? Por ejemplo, si nosotros tenemos un gato, el gato también favorece que salgamos en astral. Entonces uno coge el gato, se pone cómodo en un sofá, se concentra en el ronronear que tiene el gato. Le pedimos a nuestra Madre Natura y a la del gato que nos ayude a salir en astral.
También hay una semilla, aquí en España es difícil de encontrar, que se llama ojo de venado, que si nos la sujetamos en la mano, esa semilla también tiene la capacidad de ayudarnos a salir en astral. La amatista también favorece que podamos salir en astral y de recordar los sueños. Los grillos, si un día estamos en la montaña y tenemos la oportunidad de concentrarnos en el sonido que emiten los grillos, eso pone en actividad unas celdillas que tenemos en el cerebelo. El cerebelo está relacionado con el subconsciente, perdón, con el inconsciente, que es lo que está activo cuando estamos durmiendo. Cuando estamos despiertos, el consciente. Y eso hace vibrar unas determinadas notas que están muy relacionadas con la nota que emite el planeta Tierra, y cuando esas dos notas se encuentran y se produce la misma, de forma espontánea, ¡bum!, la persona sale en astral. Entonces, mira, si hemos explicado sistemas y técnicas, para que nosotros podamos experimentar si realmente solo existe este mundo material o hay más. Esto de experimentar un desdoblamiento astral consciente es muy importante. No solamente por los sitios donde vayamos, que también, pero solo con haberlo experimentado una vez en la vida, deja una sensación distinta a otras cosas que se hayan podido experimentar, ¿no? Y cuando una persona sale en astral, por ejemplo, y ve su cuerpo acostado en la cama, pues ya es un poco difícil que caiga, por ejemplo, en el ateísmo, porque esa persona ha podido comprobar que sí existe vida fuera del cuerpo material. Y si existe vida fuera del cuerpo material, significa que el día que no tengamos cuerpo material porque nos hayamos muerto, ya se lo hayan comido los gusanos o nos hayan quemado, seguiremos teniendo vida. Porque uno dice, yo no tenía el cuerpo, pero yo era capaz de pensar, era capaz de sentir, era capaz de moverme, sería energía. Pero yo ahora veo que el día que no tenga cuerpo no se acabó todo, tal y como dicen los ateos. No, hay más. El que lo investigaré, pero hay más. Por lo tanto, un desdoblamiento astral, solo que sea para eso, ya es muy importante el poderlo experimentar. Pero claro, hay más. Porque en la cuarta dimensión, en la quinta, en la sexta, en la séptima, es donde se encuentran los verdaderos templos de la logia blanca, los maestros, los seres de luz. Y nosotros podemos, a través de un desdoblamiento consciente con voluntad, acceder allí y ver las realidades de las cosas. Bien, pues vamos a dejarlo hasta aquí, a ver si tienes alguna pregunta.